creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la iglesia. Me da mucho gusto poderlos saludar. Comentarles a todos, pues quiero darles la bienvenida. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Y antes de comenzar, quiero hacerles referencia a que acá en la región Tlajomulco, perdón, hemos tenido algunas complicaciones, algunos retos para emitir la señal en vivo. La verdad es que sí quisiéramos hacerlo cada domingo, pero debido a que la señal es algo débil, no hemos podido. Sin embargo, vamos a estar haciendo los intentos, los ajustes que sean necesarios para que eso se pueda lograr y puedan estar viendo el servicio en vivo, ¿verdad? Mientras tanto, pues bueno, quiero pedirles también que me acompañen en una oración. Vamos a seguir analizando el tema de Génesis, todo el libro. Hoy vamos a ver el capítulo 11, que me parece, la verdad, fascinante todo lo que hemos estado aprendiendo. Y antes de esto, quiero pedirte, por favor, que me acompañes en una oración para poner esto en manos de Dios. Padre bendito del cielo, agradecemos infinitamente el hecho de que tú nos permitas conocer tu autoridad, tu suficiencia, tu poder, que lo ejerces según tu buena voluntad. Estamos convencidos también que tu voluntad es buena, es santa y es perfecta. Ayúdanos a todos los que estamos escuchando el día de hoy, que podamos entenderlo de esa manera, que tú eres bueno y siempre buscas lo mejor para nosotros. Quédate en nuestros corazones, bendice este tiempo y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar y pedir estas cosas. Amén. Muy bien, quiero compartir pantalla para la predicación del día de hoy y vamos a hablar acerca de este tema, ¿de acuerdo? A ver, segundo, muy bien. Por aquí vamos a maximizar la pantalla. Quiero comentarles que ha sido algo muy especial para nosotros poder compartir con ustedes este libro de Génesis. Y el día de hoy vamos a ver lo que implica la rebeldía del hombre y la sabiduría de Dios. Ok, de verdad que yo quería compartirles algunas imágenes de unos personajes importantes porque me parece trascendental. Cada uno de nosotros nos podemos ver reflejados en ellos en algún momento en nuestras vidas. Si no lo estamos así hoy, a lo mejor lo estuvimos en el pasado, o si nos descuidamos, podemos estarlo en el futuro. Miren, este hombre se llama Stephen Hawking. Bueno, este hombre ya falleció, pero muchos lo consideraban un genio, un científico. Y esto él hablaba acerca de su percepción de lo que era Dios. Miren lo que él dice en su momento. Einstein se equivocaba cuando decía que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo, a veces los arroja donde no podemos verlos. De alguna manera él estaba contradiciendo, estaba en contra de lo que en su momento señaló el otro gran científico que todos conocemos, Einstein. Otro de
de las formas en que este hombre percibía la deidad en la que tú y yo creemos es de la siguiente manera. Dice, lo que quise decir cuando aseguré que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de entender si acaso existiera, pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Ok, este hombre, a pesar de ser un genio que tenía una mente o un coeficiente intelectual, como muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra, era un hombre que no creía en Dios, pero que desgraciadamente él duró mucho tiempo con un padecimiento muy severo. Este padecimiento es denominado esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué significaba este padecimiento? Significaba que células en su cabeza, en su cerebro, sobre todo las células motrices, sufrían un daño irreparable. Por lo tanto, él no podía moverse y muchos años, más de 50 años de su vida, él estuvo sentado en esta silla que ustedes ven. Pero él no, obviamente no todo el tiempo estuvo así. Él es cuando era joven y ahí vemos del lado izquierdo de su pantalla la foto cuando él se casó y del otro lado, ¿verdad? Ahí ya con su esposa. Y nos damos cuenta que a final de cuentas, Dios tiene autoridad, tiene dominio sobre todas las cosas. Este hombre ya falleció, pero Dios no dejó de ser el mismo, a pesar de los comentarios que este hombre hacía acerca de nuestro Dios. Dios sigue siendo el mismo. También en su momento existió Einstein. Miren lo que él decía. Todos conocemos a Einstein. Dice, Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. De alguna manera, Einstein estaba asegurando, aseverando que no podría, que no existe una ley en el mundo sin que haya quien la pueda hacer, quien sea el legislador. Y dice también, en vista de tal armonía en el cosmos, que yo, con mi mente humana limitada, soy capaz de reconocer, aún hay gente que dice que no hay Dios, pero lo que realmente me hace enojar es que me citan para apoyar sus puntos de vista. De alguna manera vemos puntos encontrados, puntos de vista encontrados entre este hombre que te acabo de mencionar hace un momento y Albert Einstein. Y los dos científicos y los dos genios en algún momento, ¿verdad? Citados como genios. Por aquí vemos la imagen de estos dos hombres, más uno más. Este hombre es Galileo Galilei, que en su momento, ya mucho antes de Einstein, ¿verdad? Él decía que la Tierra no es el centro de todo. Y saben que yo veo a estos hombres, a estos genios, y definitivamente me doy cuenta que a lo largo de la historia ha habido mentes brillantes y sin lugar a dudas seguirá habiendo mentes brillantes, pero todos ellos están limitados por el transcurso de la vida. Todos ellos van a morir, tú y yo moriremos alguna vez, pero la autoridad de Dios seguirá latente hasta que Él quiera en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Y ahorita vamos a ver qué importante es que nosotros entendamos que podemos revelarnos a esa autoridad de Dios, a esa majestad de Dios, o ser personas que buscan de todo corazón comprender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y sujetarnos de alguna manera a ese plan, porque es un plan bueno para todos nosotros. Vamos a comenzar con el texto bíblico en Génesis capítulo 11. Habla acerca de la Torre de Babel. ¿De acuerdo? Vamos para allá, dice capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron
una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y dejamos por el momento hasta ahí, hasta el versículo 4. ¿Saben qué? Sin lugar a dudas, y como nosotros creemos y estamos seguros del texto bíblico, de lo que asevera desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, la escritura nos dice que todos los hombres procedemos de Adán y de Eva, ¿de acuerdo? Y eso nos hace pensar que definitivamente había una sola lengua, porque los primeros hombres hablaban el mismo idioma, tenían la misma manera de identificarse, de decirle a las cosas, de hablar y de expresarse. Por lo tanto, sin lugar a dudas, podemos todos nosotros aseverar, como creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, que todos al principio tenían una misma lengua. ¿Cuál lengua? Pues la que en su momento le transmitió su padre Adán y su madre Eva. ¿Ok? Vemos al inicio, aquí dice la escritura, voy a regresar, señala la escritura que estaban en una parte, dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. También la Biblia establece y reconoce a esta tierra de Sinar como Babilonia. ¿Cuántos versículos no tenemos? ¿Cuántas anécdotas bíblicas no hacen referencia a Babilonia? Hasta también se menciona, ¿verdad? Babilonia en el Apocalipsis. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Sinar, a sí mismo, es como si estuviera diciendo en Babilonia, ¿de acuerdo? También vimos, recordemos que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 10, a un hombre llamado Nimrod, que fue el que fundó esta ciudad. ¿De acuerdo? Y nos dimos cuenta de que este hombre era un guerrero, pero era un guerrero, también establecía la Biblia que era un gran cazador, pero era un hombre que cazaba hombres. Es decir, era, según la Biblia, el texto bíblico, era un hombre despiadado, un tirano, ¿ok? Y este hombre fue el que en su momento fundó esta ciudad, Babel. Qué interesante es darnos cuenta que el nombre de Babel significa vamos, perdón, es Babel no significa eso, más bien Nimrod significa vamos a rebelarnos. Eso es lo que significa el nombre de este sujeto, de este ser humano. Y nos damos cuenta cómo no solamente en su momento este hombre puede ser alguien que se haya rebelado ante Dios. Nosotros mismos podemos revelarnos a Dios. ¿Ok? Recordemos que la palabra de Dios en Génesis 9:1 decía que la orden de Dios era que después del diluvio, cuando todos bajaron de la barca, Dios le dice a los sobrevivientes de ese diluvio, espárzanse y multiplíquense, y dice la Biblia que los bendijo. Y el mandato era que se esparcieran. ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos hombres comandados por este cazador de hombres, por este tirano llamado Nimrod? ¿Qué era lo que estaban haciendo? No querían esparcirse, querían permanecer en un lugar. Y ahí nos damos cuenta cuando muchas veces nosotros mismos podemos escuchar la palabra de Dios y no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Estos hombres comenzaron a hacer ladrillos cocidos con asfalto para hacer una torre fuerte y resistente al agua, que era lo que me hace pensar esta escritura, que ni ellos creían en la promesa de Dios. Ellos no creían que en su momento Dios les había dicho que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Entonces, ellos no creían que esto pudiese ser verdad
¿Y qué hacen? Ladrillos que pudiesen resistir el agua y el asfalto, ¿verdad? Que servía como digámoslo así, un impermeabilizante. ¿Qué fue lo que pasó anteriormente? Recordemos, en su momento en Génesis 6:14, vemos que Noé usó material para impermeabilizar su barca. Y no solo eso, también vemos en el Antiguo Testamento la madre de Moisés también impermeabilizando la pequeña canasta donde puso al bebé en Éxodo capítulo 2 versículo 3. ¿Por qué puso ahí al bebé? Pues porque querían eliminarlo, querían matarlo. Y me doy cuenta cómo Satanás, el enemigo, siempre ha estado tratando de eliminar a los hombres de Dios. Y me parece muy revelador que en su momento Satanás quiso matar a Moisés como bebé y también a Jesús, ¿recuerdas? Por medio de Herodes el Grande. Quiso también matar a nuestro Señor Jesús, pero no lo ha logrado y no lo logrará. No logrará imponer su reino maléfico, eh, siempre y cuando también entendamos nosotros que podemos tener la actitud que tuvo Satanás de rebeldía. Estamos hablando de rebeldía, ¿recuerdan? Ok, esto es muy importante. En este momento, estos hombres que estaban ahí construyendo esta torre de Babel se estaban rebelando por tercera vez. Y no es que ellos se hayan revelado tres veces, me refiero a que ya anteriormente había habido dos rebeliones muy grandes. La primera de ellas es la rebelión de Satanás y sus ángeles caídos. Ellos se rebelaron contra Dios después de la creación. Es bien interesante, ¿no? Saber que hubo un lapso de tiempo en el que fueron creados, se rebelan y después Satanás va y tienta a Eva en el jardín. La siguiente rebelión fue también la de Adán y Eva. Se rebelan contra Dios. Dios les dice, no coman de ese fruto y ellos se rebelan. Y después del diluvio, Dios fue bueno y permite que la humanidad siga adelante, se siga reproduciendo y estos hombres aquí ya estaban buscando rebelarse ante Dios. Fíjense qué interesante es saber que esta torre, existen datos arqueológicos que en su momento presenciaron hombres importantes en la historia. Uno de ellos, ahorita lo vamos a mencionar, que él dio certeza, dio certidumbre a que esta torre existió. Y en Génesis 9:1, recordemos para ir hilando toda esta historia fascinante de lo que es Dios, en Génesis 9:1 Dios les había dicho, pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese había sido el mandato de Dios. Lo vemos apenas dos capítulos antes y en el capítulo 11 el ser humano una vez más ya se está rebelando contra Dios. Miren, este hombre, Herodoto, que fue un historiador y geógrafo griego, aproximadamente eh, 400 años antes de Cristo, él en sus escritos señalaba que él vio con sus propios ojos la torre de Babel en algún momento. Imagínense qué impresión, ¿verdad? Haber presenciado lo que quedaba, obviamente, de esta torre. Él lo pudo presenciar y ahí está escrito en la historia. Nosotros entendemos que un historiador, los que se dedican a estudiar la historia, son personas serias, calificadas, que no buscan eh, que una balanza por su manera de pensar, por sus creencias, por sus sentimientos, ¿verdad? Que una balanza sea de un lado más cargada que el otro, sino que más bien estos hombres buscan en base a lo que ellos ven y perciben, ser exactos y ser correctos en lo que hacen. Así los historiadores están sometidos a esa rigurosidad de poder entender los sucesos históricos que van sucediendo a lo largo del tiempo y plasmarlos tal y como son. Y estos datos que él dejó
demuestran que en la antigua Babilonia existió esta torre. Ok, qué interesante. Muy bien. Lo que dice la escritura es que estos hombres estaban buscando hacer una torre para llegar al cielo. No solamente estaban desobedeciendo a Dios, sino que querían ponerse al nivel de Dios. Ya no solamente era una rebelión, sino, mira, Dios, nosotros podemos acercarnos al cielo, podemos parecernos a ti. ¿Quién quiso parecerse a Dios? ¿Quién quiso tener el poder de Dios? ¿Quién quiso recibir la honra de Dios? Todos sabemos que es Satanás. Y era lo que estaba ocurriendo con estos hombres. Todos nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy, como les venía diciendo desde un principio, el ser personas, porque hay historias de hombres que fueron humildes ante la palabra de Dios. Y tenemos esa oportunidad. Miren, vamos a avanzar, vamos a la siguiente diapositiva. Dice el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto me hace pensar aquí, qué interesante, dice en el versículo 7, descendamos. Y pareciese ser que es una referencia sutil a lo que es la Trinidad, porque está hablando en plural. Dice, descendamos y confundamos. Algunos estudiosos teólogos señalan que el hecho, aquí en el versículo 5 cuando dice Jehová, descendió Jehová, algunos creen que de manera definitiva pudo haber bajado Jesús en persona, en persona. Recordemos que hay otros pasajes de la Biblia también donde algunos estudiosos señalaban precisamente una prefigura de Cristo aquí en la tierra. Y eso es bien interesante, estudiar lo que es la prefigura de Cristo. Y claro, es una posición, ¿verdad? De un teólogo. Lo que sí es una certeza es que dice Jehová, voy a bajar, y no sabemos si bajó solo en espíritu, no sabemos si bajó como Dios Padre, no lo sabemos si bajó como Dios Hijo, pero lo que sí es que dice que bajaron. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y esto es bien interesante. Ahora también me hace pensar en que pues hay ángeles que en ese momento habitaban con él, los ángeles que no cayeron y que también pudieron haber bajado con Dios, porque está diciendo bajemos, descendamos y confundamos, porque dice nada los hará cambiar de parecer. Es bien interesante cómo cuando el hombre caído, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída después de que cae Adán y Eva, nosotros podemos no desistir y tener un potencial muy grande y poderoso el ser humano para hacer cosas incorrectas. ¿Te has dado cuenta que nosotros como seres humanos tenemos un gran potencial para hacer daño? Dice el versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ok. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión y desorden. El texto bíblico no dice entre paréntesis confusión y desorden. Yo quise ponerlo ahí para que podamos entender el trasfondo de lo que significa la palabra Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál es el potencial de la humanidad después de la caída? La verdad es que es espantoso, es terrible pensar la maldad y a veces el talento que tiene el ser humano para hacer daño. Nosotros creamos las armas químicas, las armas biológicas,
de tu parte superior derecha es una fotografía de cómo quedaron estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki después de la bomba en la Segunda Guerra Mundial. El bombazo que recibieron todas estas personas, señalan que hubo personas que desaparecieron por completo, que, que se esfumaron, que se hicieron cenizas y después el aire se las llevó. Este es el potencial que tenemos. Y me doy cuenta que es lo que estaban haciendo estos hombres en esa torre. Tenían un gran potencial, sin lugar a dudas tenían conocimientos, ya sabían que el quemar el ladrillo y poner impermeabilizante iba a ayudar a que el agua no entrara, ¿verdad? En cierta manera, que no corroyera tan pronto las uniones de los bloques que estaban unidos. Desgraciadamente, quiero que sepas esto. Tú y yo podemos tener un gran potencial para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios o para hacer todo este tipo de cosas que nos alejan de Dios. Y me doy cuenta que el acto de Dios de dispersarlos fue un acto de misericordia y no de juicio. ¿Saben por qué? Porque el juicio ya había pasado. El juicio, que todas las personas hayan muerto ahogadas, ya había pasado el juicio. Ahora Dios les estaba dando una nueva oportunidad. Y a veces podrían pensar algunas personas, ¿y por qué los separa, hombre? Si estaban bien a gusto y ahí construyendo, ¿no? Y estaban bien contentos. El origen era un corazón pecaminoso, hacer las cosas por rebeldía ante Dios. Y esto a mí me parece que fue un acto de misericordia, de darles la oportunidad de dispersarlos y de no hacer un juicio también contra ellos. La pregunta sería, si la humanidad ha cambiado, ha mejorado después de la inundación. Y cuando vamos y vemos lo que ocurre en todas partes del mundo con tanta maldad que hay, me doy cuenta que es muy probable que la humanidad no ha cambiado mucho y que necesitamos la ayuda de Dios. Quizás estemos en una mejor situación económica, muchos, o quizás, sin lugar a dudas, haya subido el hecho de que las personas pueden aumentar no solo su calidad de vida, sino su alimentación o los años que viven, pero el que estemos en una mejor situación de salud, de educación, de economía, no nos pone en una mejor condición o una mejor posición delante de Dios. Eso es algo claro. No estamos en una mejor condición o en una mejor posición. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios sigue usando hombres o mujeres y vemos todas las historias bíblicas donde hombres y mujeres son usados por Dios. A pesar de todos estos efectos, Dios usa a esos hombres y a esas mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad. Vamos a continuar con la escritura. Dice en Génesis 11 del 10 al 25. Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu.
Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Dice la Biblia, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor. Estos nombres ya son muy relevantes en nuestra historia de hoy, ¿ok? Dice versículo 24, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Wow, qué, qué interesante saber esto. Recuerdan que ya hace un tiempo analizamos que la genealogía es importante, sin lugar a dudas. Miren, todo esto que acabamos de ver es la línea mesiánica. ¿Por qué se le llama línea mesiánica? Porque es el origen de lo que después fue que Jesús, o que sí, que provocó que nuestro Señor Jesús después viniera a la tierra. Esta línea mesiánica es sumamente importante y vemos que este registro aparece en Lucas capítulo 3. La Biblia nos señala en Lucas el origen de nuestro Señor Jesús, el linaje de donde viene. Es muy importante que todos entendamos que principalmente su linaje, el que le da la divinidad, obviamente es que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero por la línea humana nos damos cuenta que es increíble saber que estos hombres participaron en su momento, se dejaron usar por Dios, el caso de Abraham que ahorita vamos a ver, para que Dios por medio de sus promesas pudiera traer a Jesús aquí a la tierra. Estos hombres, Nacor y Taré, son respectivamente el abuelo y el padre de Abraham. ¿Quién no ha escuchado acerca de Abraham? Qué interesante. Miren, dice esta escritura, vamos para allá, en Génesis 3:15, ya algunos manifiestan que esta era la profecía de que Jesús vendría a la tierra. Génesis 3, capítulo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí le estaba diciendo Dios a la serpiente, en este caso a Satanás, su sentencia. Le decía, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre la descendencia de la mujer, voy a poner esa enemistad. Y claro, Jesús, como descendiente en su momento de Eva, Jesús no tiene que ver con la oscuridad. No hay amistad entre lo malo y lo bueno. No hay amistad entre la luz y la oscuridad. No tienen nada que ver, están totalmente separados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vemos entonces que esta parte de la genealogía de Abraham tuvo que ver para que nuestro Señor Jesús viniera y también los descendientes de Abraham. Y por eso a esta línea se le llama la línea mesiánica. Vamos a seguir adelante con la siguiente diapositiva. Miren lo que dice en Génesis 11 del 26 al 28. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí vienen los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento,
en Ur de los Caldeos. Saben que este hombre, Abraham, es el más famoso del Antiguo Testamento. O sea, conocemos a un David, sin lugar a dudas. Conocemos a un Samuel. ¿Quién no conoce a estos personajes? ¿Quién no conoce a un Josué? Pero saben que en mucho de lo que creían los judíos, incluso en el tiempo de Jesús, estaba basado en el legado que dejó Abraham. Y señalaban, nosotros somos descendientes de Abraham. Imagínense la importancia que tenía Abraham para ellos. Por eso les comento que Abraham era el hombre más famoso en el Antiguo Testamento y el nombre de Abraham aparece 312 veces mencionado en la Biblia. Te voy a decir algo, es muy difícil que nosotros podamos ser grandes generales, como en su momento lo fue Josué. Y esto tiene que darte fe, ¿ok? Tiene que darte mucha fe y mucha esperanza. Sería muy difícil que tú llegaras a ser un gran general, como lo fue Josué. Sería muy difícil, casi imposible, que tú llegaras a ser un gran rey, como lo fue David. Sería también muy difícil que tú llegases a ser un gran profeta como Elías, o que fueras como Moisés, un gran legislador. Pero sabes que todos podemos ser como Abraham, tener la fe de Abraham. A veces tú puedes estar desanimado, desanimada y pensar, no, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Que yo pueda llegar a tener esa fe. ¿Sabes qué? No, porque el mismo Dios que tenía Abraham es el mismo Dios que tú tienes. Y de la forma que Dios trabajó en Abraham, puede trabajar contigo. Amén. Ojalá y eso te dé mucha fe y que puedas darte cuenta de que con Dios podemos lograr grandes cosas. A ver, quería comentarte esto. ¿Sabes qué? Abraham es conocido en la Biblia como el amigo de Dios. ¿Qué relación tuvo Abraham con Dios en el Antiguo Testamento cuando le tocó vivir? ¿Cómo fue escrita su historia? ¿Qué nos dice el relato bíblico acerca de Abraham? Miren lo que dice Santiago 2:23 en el Nuevo Testamento. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Siguiente escritura, segunda de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Tu amigo para siempre. Qué especial, qué palabras tan especiales. Miren lo que dice Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow, no cabe duda que Dios amaba a este hombre. Y sabes qué, cuando vamos al relato, yo estaba leyendo la historia bíblica no hace mucho, porque estoy en mi estudio bíblico, estoy viendo Génesis también. Era un hombre que de repente tenía pecados. Era un hombre que era cobarde, que era temeroso, que mentía para salvar su pellejo. Y sabes qué, me doy cuenta que aún en esa fragilidad humana, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, buscar arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, Dios nos puede usar y podemos llegar a ser amigos de Dios. Eso sería algo muy especial. Pero me doy cuenta también que algo tenía este hombre y era obediente. Era, era un hombre que consideraba seriamente la palabra de Dios, lo que Dios le decía, lo que Dios le indicaba. Mira lo que dice en Génesis 11:29-30. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía
hijo. Qué interesante es lo que significan los nombres también en el judaísmo o para los hebreos. Aquí en la Biblia nos está diciendo que Sarai no podía tener hijos, pero mira, el significado de Abraham es padre, eso significa. Pues ahora sí que esta pareja era una pareja muy dispareja, ¿no lo crees? Porque el significado de su nombre, de Abraham, era padre, pero Sarai no podía tener hijos. Qué cosas, ¿no? ¿Sabes? A veces podrías, no sé, recordar, quizás has visto parejas que dices, ay, esta pareja de veras que está bien dispareja. Y así podemos pensar también en nuestras vidas, al vernos, podemos pensar, pues mira cómo estoy, mira lo que soy, mira, la verdad es que Dios puede hacer cosas, ¿sí? Increíbles. Al lado de Dios, tu vida, quiero que sepas, no está determinada por las circunstancias. Ahí tenemos a una mujer ya muy avanzada de edad, ya no se diga Abraham, no podían tener hijos, pero quiero que te quedes con esto el día de hoy. Al lado de Dios, tu vida no está determinada por las circunstancias, pero sin lugar a dudas hay algo que necesitamos hacer y no es rebelarnos jamás ante la palabra de Dios, sino todo lo contrario, porque Dios puede hacer grandes cosas. ¿Y por qué digo que al lado de Dios tu vida no está determinada por las circunstancias? Porque Dios puede mover cualquier cosa, hacer cualquier milagro, hacer cosas que jamás pensamos para que podamos estar bien. Vamos a la siguiente escritura. Mira lo que dice Génesis 11, 31, 32. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ok, Dios en su momento le dijo a Abraham, yo te voy a hacer padre de muchas naciones, no los podrás contar, serán como la arena, como las estrellas del cielo, y yo te voy a guiar a una tierra que es buena en abundancia. Y todos sabemos que el relato bíblico se refiere a Canaán, toda esa zona. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que Abraham tenía una familia de adoradores, de ídolos, porque Ur también dice aquí, y salió con ellos de Ur de los caldeos. Toda esa zona estaba cerca de Babilonia, o era Babilonia misma, toda esa zona, y todos ellos eran adoradores de ídolos. Incluso podríamos pensar que quizás en algún momento Abraham también adoró ídolos, porque de ahí salió su familia. Imagínense todas las cosas que Dios puede hacer, ¿ok? En nuestras vidas. Y no sé si recuerdas la historia bíblica por ahí, de Jacob, cómo trabajó por Raquel, primero 7 años y después tuvo que trabajar otros 7 años por ella. Pero en toda esta historia, en esta trama de lo que pasó con este hombre, nos damos cuenta cómo precisamente sus mismos parientes tenían sus ídolos. Y eso nos hace pensar que sí, ciertamente puede estar complicada nuestra situación, pero Dios nos puede sacar de donde estamos para hacer con nosotros cosas muy grandes. Aquí viene algo que me parece muy interesante. Dios le había dicho algo a Abraham. Dijo, yo te voy a guiar. Sal, deja a tu familia, le dice dos cosas, deja a tu familia y dirígete a la tierra que yo te voy a dar. Pero aquí nos damos cuenta que, híjole, Abraham, como les decía, siendo un hombre imperfecto, no obedeció totalmente, porque Dios le dijo, deja tu parentela. Pero aquí vemos cómo Abraham todavía andaba para algunos lados con familiares de ellos, entre los que entre los que estoy señalando, a Lot, andaba con él de un lado para otro, es decir, no dejó a su familia, ¿de acuerdo?
Miren lo que dice, vamos a leerlo otra vez ahí el versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Es decir, Abraham andaba todavía con familiares cuando Dios ya le había dado una orden. Es decir, pareciera que en algún momento Abraham le hizo caso a Dios, pero de manera parcial. Es decir, fue obediente por algún tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos así? Cuando no somos obedientes de inmediato a Dios. Obviamente que la desobediencia retrasa las bendiciones de Dios en nuestras vidas, porque mientras estuvo en aquella tierra, en Harán, no pasó nada con su vida, ¿verdad? Y también cuando estuvo con su familiar que se llamaba Taré, en este caso, pues nos damos cuenta que no pasó nada en su vida. Y miren, qué curioso es que la palabra Taré significa retrasar. Y Harán, el lugar donde estuvo viviendo con sus familiares, significa estéril. Es decir, la vida de Abraham en algún momento se demoró y fue estéril. La vida de Abraham en ese entonces se caracterizó por la demora y la esterilidad. Cuando nos rebelamos ante Dios, esto ocurre con nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Dios a final de cuentas sigue siendo todopoderoso, sigue siendo soberano, sigue siendo eterno y Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Estemos nosotros, estés tú o esté yo, en su propósito, a final de cuentas, Él terminará haciendo según su voluntad. La pregunta es, si tú en algún momento de tu vida vas a retrasar las bendiciones de Dios, si habrá esterilidad en tu vida derivado a la rebeldía de tu corazón. Obviamente no queremos eso para nosotros, ¿verdad? Eh, Ahora me gustaría que pudiéramos analizar esta otra escritura. Dice en Lucas 3 34 al 38. Y ya vamos al Nuevo Testamento porque ahora sí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando Dios decide actuar según su voluntad. Y quiero leerte un fragmento solamente de la genealogía de Jesús. Y te voy a leer lo que me pareció muy importante y muy trascendental derivado del tema que estamos viendo el día de hoy. Dice, versículo 34, hijo de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sela, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén. ¿Recuerdas que hablamos ya algunas semanas de Matusalén, que fue un hombre que vivió muchos años? Y una vez que él murió, Dios mandó el diluvio. Bueno, Matusalén fue hijo de Enoc, también hablamos de Enoc, ¿te acuerdas que fue un hombre que fue llevado al cielo? Un día Dios se lo llevó porque era un hombre grato a los ojos de Dios. También vimos hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Wow, qué interesante. Y cuando vemos al principio la lista de todos estos nombres, porque todavía hay muchos otros antes de estos que te leí, nos damos cuenta que es la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y qué importante es entonces. ¿No te gustaría ser parte del plan de Dios? Obviamente ya Jesús ya vino y estos hombres fueron la genealogía de Jesús, hombres muy importantes, pero ¿sabes qué? La historia de lo que Dios quiere hacer con la humanidad ahí no termina. Dios quiere que nosotros sigamos siendo parte
de ese plan muy especial. Amén. Quisiera decirte cómo es que también se ve claramente en nuestras vidas lo que Dios hizo al mandar a Jesús, porque vamos a tomar en este momento la Santa Cena. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, yo no veo en ningún momento rebeldía cuando Dios le pide a Jesús que venga a la tierra. En su soberanía, la soberanía de Dios es, Él predestina que Jesús tendría que venir a morir por nosotros en la cruz. Y el sentir de Jesús, dice aquí, la exhortación de la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Jesús no fue rebelarse contra Dios, como lo hicieron los hombres en Babel. El sentir de Jesús no fue rebelarse como se rebeló Satanás. No fue rebelarse, tener una rebelión como lo hizo Adán y Eva, sino que dice que el corazón de Jesús fue el no estimar, agarrarse, desigualdad con Dios, aferrarse y no quererlo soltar, sino que él mismo se despojó. ¿Sabes qué? No sé si te ha tocado ver algunas veces, o bueno, todos nos hemos dado cuenta que hay personas a las que les embargan, ¿verdad? Sus bienes por alguna deuda o algo. ¿Qué pasa? Los despojan. O cuando hay personas que toman y llegan a un lugar que les llaman paracaidistas, ¿verdad? Llegan a ella, tienen sus cosas, ya pusieron hasta una pequeña finca, ¿no? Dicen, o sea, nos hemos dado cuenta que llegan y los despojan totalmente de todo. ¿Sabes? Jesús no fue despojado por otras personas, él mismo se despojó de su naturaleza divina, de su autoridad y tomó forma de siervo, según lo que dice la escritura. Y no solamente eso, o sea, ya era rebajarse a tomar forma de siervo, sino que todavía con más humildad se hace como nosotros, seres muy imperfectos. No me refiero a que Jesús fue imperfecto en su carácter o en su santidad, no, sino que tomó esta fragilidad humana, esta fragilidad a la que todos los seres humanos estamos sometidos al tiempo, de repente las enfermedades nos aquejan, cualquier cosa viene y nos hace tambalear. Así estaba Jesús, semejante a nosotros los hombres cuando era todopoderoso en el cielo, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin lugar a dudas, todo esto nos debe llevar a pensar que nuestro Señor Jesús es alguien tan humilde, tan respetuoso con Dios, tan amoroso con su Padre, que jamás pensó ni por un instante ni por un momento el rebelarse contra Dios. Ojalá y tú y yo podamos, según las Escrituras, según lo que hemos visto hoy, entender la soberanía de Dios y entender que no es nada bueno ni nada provechoso rebelarnos contra Dios. Vamos a hacer una oración por el pan y el jugo de uva. Padre bendito y santo que estás en el cielo, te queremos dar muchas gracias. En verdad, gracias por ser tan bueno, por ser tan considerado con nuestras vidas, por ayudarnos. Queremos tener el mismo corazón de Jesús, de ser siervos tuyos, de que en nuestro corazón no exista en algún momento el deseo de olvidarnos de tu palabra, de rebelarnos contra ti.
Bendice el pan y el jugo de uva que representan la obediencia total, la sumisión total y el respeto total por lo que tú eres. Y también representan ese cuerpo de nuestro Señor Jesús lastimado, para que nosotros tengamos esta oportunidad. Bendito seas, Padre, y es a través de Jesús que te quiero orar y pedir estas cosas. Amén. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Muy bien, a continuación quiero compartirte la escritura de la ofrenda. Miren lo que dice en 2 de Samuel 24 del 20 al 25. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo?
Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? Había una mortandad muy grande y lo que David quería hacer era ofrecer algo a Dios y pedir y suplicar que esto cesara, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que David quiere comprar este lugar a, a este hombre, a Araúna, para poder allí hacer el sacrificio y ofrecerle a Dios una ofrenda especial, una ofrenda que a Dios le agradara. Y el siervo, este hombre, le dice, no, mi rey, tómelo. Es más, mire, no solamente está el terreno, aquí tengo también estos animales y la leña y todo lo que usted necesite. ¿Sabes qué? Muchas veces como seres humanos podemos pensar así, de manera errónea. Imagínense que David quisiera aprovecharse de este hombre y dijera, wow, pues aquí ya lo tengo todo y así que ya no tengo que poner nada que a mí me haya costado. No, pues aquí, ya de aquí me agarro y le tomo la palabra a este hombre. Y David dice, no, 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 no. O sea, a ver, yo te lo voy a comprar, ¿sí? Te voy a comprar todo lo que necesite para la ofrenda, porque no quiero darle a mi Dios algo que a mí no me haya costado. Para ofrendar a Dios se requiere sacrificio. Para ofrendar a Dios se requiere un corazón dispuesto a dar precisamente un sacrificio, una ofrenda. Yo espero que todos nosotros podamos, en este caso, David nos da muchos ejemplos buenos en su vida. Ciertamente hubo detalles, como todos lo sabemos, pero a mí esta escritura me encanta, cómo es que David decía, no, yo lo que yo le dé a Dios es algo que yo me haya ganado con todo mi esfuerzo, porque era algo que a él le hacía sentirse bien. Entonces, vamos a aprender del ejemplo de David y a tener este mismo corazón. Vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo que estás en el cielo, bendito seas, alabado seas. Me doy cuenta que realmente aunque nosotros llegásemos a pensar, pues yo le voy a dar a Dios algo que a mí me cueste. Realmente, cuando me pongo a pensar más profundamente, todo proviene de ti. Es decir, solamente te estamos regresando un poco de todo lo que a ti mismo te pertenece, Padre. Así que eres muy bueno, eres muy bondadoso. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos, que te ofrendemos lo que a ti te corresponde. Perdónanos si no hemos sido justos y ayúdanos a no quitar el dedo del renglón, a esforzarnos como David lo hizo y a dar lo que sea necesario para ser justos delante de ti. Bendito seas, y es a través de Jesús que te oro y pido estas cosas. Amén. Excelente, mis hermanos. Pues muchísimas gracias. Aquí terminamos con nuestro servicio del día de hoy. Solamente pedirte que puedas comunicarte con tu líder de charla o tu líder de región para que te puedan dar los planes de la semana. Muchas gracias a todos. Que tengan un increíble domingo. Disfrútenlo con su familia y bendiciones. Hasta pronto.